realizar el examen físico abdominal. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente: que el paciente debe estar en decúbito dorsal, con una almohada en la cabeza, las piernas extendidas, los brazos en cada lado del cuerpo, o en su defecto con los brazos cruzados en el tórax, para que no interfiera con el examen físico que se le va a realizar. El médico o el examinador debe ir al lado derecho del paciente y, bueno, primero que todo, antes de iniciar los pasos, los cuales son inspección, auscultación, percusión y palpación, es que se deben dividir ciertos cuadrantes en el abdomen, ¿sí? Que a su vez nos van a generar unas regiones. Entonces, primero vamos a tener que hay dos líneas verticales que se dan a nivel medioclavicular. Y vamos a tener posteriormente tanto izquierda como derecha, te voy a aclarar. También vamos a tener dos líneas horizontales que de la parte superior se va a llamar subcostal y la de la parte inferior se va a llamar línea intertubercular. Entonces, la subcostal va desde el reborde costal derecho al izquierdo, y las inferiores, que serían las líneas intertuberculares, van desde la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta la izquierda. Entonces, ya teniendo en cuenta estas líneas, ya van a estar divididos los 9 cuadrantes, los cuales están compuestos por hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. ¿Esto en qué nos va a servir? Esto nos va a ayudar a darnos una idea de la proyección de los órganos, para asimismo pues identificar los dolores que nos va a referir el paciente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar. La inspección se da primeramente teniendo en cuenta la actitud o fase del paciente, en la postura en la que se encuentre, si está más hacia adelante, si está más hacia atrás, si necesita estar acostado, en decúbito dorsal, en decúbito lateral, en su caso. Vamos a tener en cuenta los tipos de abdomen. En estos tipos de abdomen vamos a tener en cuenta pues el abdomen plano, que es totalmente llano en su inspección. Este generalmente se encuentra más que todo en mujeres. Luego vamos a tener el abdomen batracio, que también se puede identificar por la forma del sapo, y este va a ser como va a ser un determinante de la citis. ¿Por qué? Porque va a ser globoso, va a ser bastante tenso, o sea, se va a ver bastante la tensión, y en los laterales, que es lo más identificativo, es a donde como que se va a hacer la acumulación de líquido. Por eso se va a ver con esa forma como de abdomen de sapo. También vamos a tener un abdomen globoso. Un abdomen globoso que puede presentarse a su vez tanto con un embombamiento superior y no en el inferior, o por el contrario, no tiene abombamiento en el superior pero sí en el inferior, o es abombado en toda su totalidad. También vamos a tener un abdomen escafoide, que pues es un abdomen que se presenta generalmente en los pacientes que tienen problemas de desnutrición. Entonces pues se va a ver como excavado, se va a ver como hundido, así, hundido. Y por último también vamos a ver el abdomen en forma de tabla, que pues este es muy característico de las personas que realizan constantemente actividad física. Entonces pues se ven en su totalidad bien definidos los músculos abdominales. Ahora vamos a tener en cuenta la piel. En la piel vamos a tener como visible lo que son las cicatrices. En este caso pueden ser cicatrices tanto quirúrgicas como por traumatismos, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta también que si se ven de una tinción roja, quiere decir que están recientes. Si son blancas, quiere decir que ya llevan pues un largo tiempo. También hay que tener en cuenta las masas o hernias o eventraciones.
que se pueden presentar por lo general a nivel umbilical o inguinal, ¿sí? Entonces se va a presentar la equimosis. ¿Esto qué quiere decir? Que son como esos moretones o esa vasodilatación que se presenta y nos va a generar esa tinción morada, amarilla o rosácea. Entonces, esto está relacionado con dos signos, el signo de Cullen y el signo de Grey-Turner. El signo de Cullen es el que se va a presentar a nivel preumbilical, en esta zona, o el signo de Grey-Turner que se va a presentar en los flancos. Esto va a ser indicio de pancreatitis. Vamos a hablar de las estrías. Las estrías, pues por lo general se pueden inspeccionar más que todo en mujeres embarazadas o en personas que han tenido procesos de pérdidas de peso en largo o en un corto tiempo principalmente. Entonces, vamos a tener lo que es la circulación colateral que se va a presentar pues en todo el abdomen y digamos que se puede ir ramificando. Según cómo se ramifique, va a ser el tipo. Puede ser de la tipo corta o tipo cava. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de ombligos. En los tipos de ombligos vamos a tener los que son el protruido, que es el que se ve salido, generalmente se ve como en las personas que son delgadas, y el retraído, que es el relativamente común. También vamos a tener la hermana de María José, que se va a notar como una tinción entre morada y negruzca. Ahora vamos a realizar el segundo paso del examen físico abdominal, que es la auscultación. En este, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que los movimientos intestinales se deben escuchar de 5 a 30 por minuto. Bueno, cabe aclarar que este paso, pues no muchos lo hacen debido a que no tiene como gran indicio o como que no nos puede referir mucha información de lo que tiene el paciente. Pero en este caso, si se escuchan más de estos 5 a 35 ruidos hidroaéreos por minuto, puede ser un indicativo de pues, que hay cierto borborismo, que pues es la cantidad de ruidos intestinales. Y vamos a encontrar que con el estetoscopio se va a auscultar pues, los ruidos hidroaéreos y con la campanilla se van a escuchar los ruidos vasculares. Normalmente no se deberían escuchar los ruidos vasculares si en llegado caso se llegan a auscultar signo de alarma, pero en este caso podemos auscultar tanto lo aórtico, los renales y los ilíacos, ¿sí? Entonces, para auscultar, bueno, primeramente debemos estar en un lugar pues con silencio, el paciente también se debe encontrar en el decúbito dorsal, sin de que de ninguna manera se altere, y vamos a iniciar, pues eso ya en cada en la iniciativa del doctor, en qué cuadrante desea iniciar, y pues vamos a auscultar. Se debe escuchar por lo menos de 2 a 4 zonas del abdomen, aproximadamente 2 minutos, para tener una buena referencia. Y si se escuchan disminuidos los ruidos intestinales, vamos a estar hablando de un hilio paralítico. En el caso de que se escuche un aumento de estos ruidos hidroaéreos, vamos a estar hablando de un hilio mecánico, que puede ser un indicio de obstrucción. Bueno, ahora comenzaremos con el tercer paso del examen físico abdominal, el cual va a ser la percusión. Para realizar este tercer paso del examen físico abdominal o percusión, le pedimos al paciente, o trataremos de que el paciente esté en una posición de decúbito dorsal o decúbito supino, y utilizando la técnica digital de esta manera, vamos a percutir toda el área abdominal. Y percutiendo cuadrante por cuadrante encontraremos diferentes tipos de sonidos. Entre estos, el sonido más predominante va a ser el timpánico. Sin embargo, obviamente pues encontraremos otros tipos de sonidos dependiendo la ubicación de las vísceras.
Por ejemplo, en el área del hipocondrio derecho encontraremos mátides, en el área del hipocondrio izquierdo encontraremos normalmente timpanismo, en el área de la fosa ilíaca derecha encontraremos mátides, y así con todas las áreas del abdomen o todos los cuadrantes del abdomen, realizando la percusión. Como lo había dicho anteriormente, la sonoridad va a depender de la zona o el cuadrante que se esté percutiendo, y esta sonoridad va a depender de lo que encontremos en ese cuadrante. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho veremos o encontraremos más bien a la percusión al lóbulo derecho del hígado, a la vesícula biliar y al riñón derecho. Luego en el epigastrio encontraremos al lóbulo izquierdo del hígado y a cierta parte del estómago. En hipocondrio izquierdo encontraremos el riñón izquierdo, la mayor parte del estómago. En el flanco derecho encontraremos el polo inferior del riñón y colon ascendente. En mesogastrio encontraremos otra parte del estómago. Encontraremos cierta parte de los uréteres. En flanco izquierdo encontraremos el polo inferior del riñón izquierdo. En fosa ilíaca derecha encontraremos el apéndice. En hipogastrio encontraremos los uréteres y la vejiga. Y en la fosa ilíaca izquierda encontraremos pues la región inguinal. Para realizar la correcta percusión se debe hacer de una forma radiada, iniciando desde arriba hacia abajo o desde el centro hacia los laterales, desde epigastrio hasta las demás zonas, formando un abanico.